En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Zhou fue perseguido por alguien, y para fortalecerse se escondió en la compañía para practicar con el arma. ¿Quién lo perseguía? Ya lo veremos. Capítulo 27. Cena de hermanos. Es simplemente agudo e incisivo. Klein estalló en carcajadas. Usando la rica experiencia que tuvo de su encarnación anterior, agregó otro insulto. De hecho, no hay evidencia que sugiera que esas figuras importantes tengan cerebro. Bueno, muy bien. Benson soltó una carcajada mientras levantaba el pulgar. Klein, eres mucho más gracioso que antes. Después de tomar un respiro, continuó, tengo que ir al muelle por la tarde. Solo salgo del trabajo mañana. Después de eso tendré tiempo para ir a la compañía de mejoramiento de vivienda de la ciudad de Tingen con ustedes dos. Veamos si tienen casas adosadas baratas y buenas para alquilar. Además, necesito visitar al señor Frankie. ¿Nuestro propietario? Preguntó perplejo Klein. ¿Nuestro propietario actual tiene algunas casas adosadas de distritos bastante buenos a su nombre? Benson le lanzó una mirada a su hermano y dijo divertido, ¿te has olvidado del contrato de alquiler de 1 año que tenemos con él? Solo han pasado 6 meses. Gis. Klein inmediatamente aspiró una bocanada de aire frío. Realmente se había olvidado del asunto. Aunque el alquiler se pagaba una vez por semana, el contrato de arrendamiento era de 1 año. Si se mudaran ahora, equivaldría a un incumplimiento de contrato. Si fueran llevados a los tribunales, tendrían que compensar grandes sumas de dinero. Todavía te falta experiencia social. Benson se tocó la línea del cabello negro que retrocedía y dijo con nostalgia, esta fue una cláusula contra la que luché tan duro en ese entonces. Si no, el señor Frankie solo estaba dispuesto a arrendarnos por 3 meses cada contrato. Para aquellos con dinero, los propietarios firmarían contratos de arrendamiento por 1 año, 2 años o incluso 3 años para buscar ingresos estables. Pero para nosotros, el pasado nosotros, y nuestros vecinos, los propietarios tendrían que estar constantemente preocupados de que algo malo pudiera pasar, privándolos de su alquiler. Por lo tanto, solo firmarían contratos a corto plazo. En ese caso, pueden ofrecer subir los precios según la situación. Klein resumió y agregó, utilizando los recuerdos del Klein original y su propia experiencia como inquilino. Benson suspiró y dijo, esta es la cruel realidad de la sociedad actual. Muy bien, no tienes que preocuparte. El problema con el contrato se puede resolver fácilmente. Para ser franco, incluso si le debemos el alquiler de 1 semana, el señor Frankie nos habría echado inmediatamente y confiscado todos los artículos valiosos que tenemos. Después de todo, su inteligencia está por debajo de la de un mono. No hay forma de que pueda comprender asuntos demasiado complicados. Al escuchar eso, Klein recordó repentinamente el meme de un señor Humphrey en particular. Sacudió la cabeza y dijo con seriedad, no, Benson, está usted equivocado. ¿Por qué? Benson estaba desconcertado. La inteligencia del señor Frankie es todavía un poco más alta que la de un mono, respondió Klein con toda seriedad. Justo cuando Benson pareció sonreír en respuesta, agregó, si está en forma. Jaja. Benson no aguantó y se echó a reír. Después de una serie de risas entusiastas, señaló a Klein, momentáneamente incapaz de expresar sus pensamientos con palabras. Solo entonces, volvió al tema en cuestión. Por supuesto, como caballero, no podemos emplear tácticas tan descaradas. Hablaré de esto con el señor Frankie mañana. Créame, se convence fácilmente. Klein no tenía dudas sobre el punto de Benson. La existencia de las tuberías de gas fue una excelente prueba. Después de una charla ociosa entre los hermanos, los restos de pescado frito de la noche anterior se convirtieron en una sopa con algunas verduras. Durante el proceso de ebullición, el vapor humedeció el pan de centeno. Untando un poco de mantequilla en el pan, Klein y Benson tuvieron una comida sencilla, pero quedaron muy satisfechos con ella. Después de todo, la fragancia y la dulzura de la mantequilla les trajeron regustos interminables. Después de que Benson se fue, Klein se dirigió al mercado de lechuga y carne con 3 billetes de 1 sol y algunos centavos de sobra. Gastó 6 peniques en una libra de ternera y 7 peniques en un pescado fresco y suculento con pocas espinas. Además, compró papas, guisantes, rábanos, ruibarbos, lechugas y nabos, además de especias como romero, albahaca, comino y aceites de cocina. Durante todo este tiempo, siguió sintiendo que lo estaban observando, pero no hubo interacción física.
Después de pasar un tiempo en panadería Smirin, Klein regresó a casa y comenzó a levantar pesas con artículos más pesados, como libros, para entrenar la fuerza de su brazo. Había planeado ejercitarse en el boxeo militar, que aprendió de su periodo militar obligatorio para los estudiantes. Sin embargo, ya había olvidado las rutinas de ejercicios de radio de la escuela, mucho menos el boxeo que solo se enseñaba durante los periodos militares. Exasperado, solo podía hacer algo más simple. Klein no se esforzó demasiado, ya que le provocaría fatiga y, por lo tanto, lo pondría en mayor peligro. Se tomó un descanso apropiado y comenzó a leer las notas y el material de estudio originales de Klein. Deseaba volver a leer algo sobre la Cuarta Época. Por la noche, Benson y Melissa se sentaron frente a un escritorio. La comida se colocó prolijamente como los niños en la escuela primaria superior. Las fragancias de los platos estaban compuestas por una rica melodía de aromas, la fragancia cautivadora del alma de la carne guisada, las papas obviamente tiernas, la dulzura de la espesa sopa de guisantes, los suaves sabores del ruibarbo guisado y la dulzura del pan de centeno con mantequilla. Benson tragó un bocado de saliva cuando se dio la vuelta y vio a Klein colocando un pescado crujiente en un plato. Sintió la fragancia del aceite penetrar a través de sus fosas nasales hasta la garganta y luego hasta el estómago. Groan. Su estómago hizo una clara protesta. Klein se arremangó y levantó un plato de pescado frito antes de colocarlo en medio del ordenado escritorio. Después de eso, regresó al armario y sacó 2 tazas grandes de cerveza de jengibre y las colocó donde él y Benson se sentaron. Le sonrió a Melissa y sacó un pudín de limón como si estuviera realizando un truco de magia. Tomaremos cerveza, mientras tú tomas esto. Gracias. Melissa tomó el pudín de limón. Cuando Benson vio esto, levantó la calma y dijo con una sonrisa, esto es para celebrar que Klein encontró un trabajo decente. Klein levantó su taza y chocó con Benson antes de chocar con el pudín de limón de Melissa. Alabada sea la señora. Gloops. Inclinó la cabeza hacia atrás y se lo bebió. La sensación picante le calentó el esófago y le produjo grandes regustos. A pesar de su nombre, la cerveza de jengibre no contenía alcohol. Era una mezcla del picante del jengibre y la acidez del limón lo que le daba un sabor similar a la cerveza. Era un tipo de bebida que tanto mujeres como niños consideraban aceptable. Sin embargo, a Melissa no le gustaba el sabor. Alabada sea la señora. Benson también bebió un bocado mientras Melissa tomaba un bocado del pudín de limón. Lo masticó repetidamente antes de tragarlo de mala gana. Pruébalo. Klein dejó la taza, tomó el tenedor y la cuchara y señaló la mesa llena de comida. Era muy pesimista con su espesa sopa de guisantes. Después de todo, nunca había comido algo tan extraño en la tierra. Todo lo que pudo hacer fue adaptarse a la receta de los fragmentos de memoria originales de Klein. Como hermano mayor, Benson no se paró en ceremonias mientras sacaba una cucharada de puré de papas y se lo metía en la boca. Las patatas batidas se hervían bien y se mezclaban con un ligero sabor a manteca de cerdo y sal. Le abrió el apetito y le hizo salivar. No, mal, no está mal, elogió vagamente Benson. Es mucho más delicioso que el que comí en el trabajo. Solo usaban mantequilla. Después de todo, esta es una de mis especialidades. Klein aceptó el elogio. Todo es gracias a las enseñanzas del chef en casa de Belch. Melissa miró la sopa de ternera. Las hojas de albahaca verde, las cabezas de lechuga verde y los rábanos se sumergieron en la sopa incolora, cubriendo la tierna ternera. La sopa era clara y su fragancia tentadora. Se bifurcó un trozo de ternera y se lo llevó a la boca para masticarlo. La carne conservó un poco de masticabilidad a pesar de estar tiernamente guisada. La mezcla de sal, la dulzura de los rábanos y el picante de las hojas de albahaca complementaron la delicia de la carne. Parecía dar su aprobación, pero no podía dejar de masticar. Klein lo probó y sintió que, aunque estaba delicioso, no estaba a la altura. Esto todavía estaba lejos de su estándar habitual. Después de todo, le faltaban ciertos condimentos y solo podía usar reemplazos. No era de extrañar que supiera diferente. Por supuesto, incluso con los mejores estándares, uno solo podía conformarse con los platos que cocinaban personalmente. De repente, le dolió el corazón por Benson y Melissa, quienes estaban atrofiados en su visión del mundo. Después de tragar un trozo de carne, Klein recogió un trozo de pez de tusok frito que se espolvoreó con comino y romero. Estaba crujiente por fuera y tierno por dentro. La región tostada era de un marrón dorado perfecto y la salinidad y la fragancia del aceite se entrelazaban como una sola. Asintiendo levemente,
Klein probó un trozo de ruibarbo guisado y lo encontró agradable. Eliminó el sabor empalagoso de la carne. Finalmente, se armó de valor y tomó un plato de sopa espesa de guisantes. Demasiado dulce y demasiado amargo. Klein no pudo evitar fruncir el ceño. Sin embargo, después de ver que Benson y Melissa se veían satisfechos de probarlo, comenzó a sospechar de sus gustos. No pudo evitar tomar un trago de cerveza de jengibre para limpiarse la lengua. Los hermanos estaban llenos al final de la comida. Estuvieron desplomados en las sillas durante bastante tiempo. Alabemos a la señora una vez más. Benson levantó su cerveza de jengibre, a la que solo le quedaba un bocado, mientras decía satisfecho: «Alabada sea la señora». Klein apuró el último trago de su bebida. «Alabada sea la señora». Melissa finalmente se puso el último trozo de pudín de limón en la boca y disfrutó de los sabores que fluían por su boca. Cuando Klein vio esto, aprovechó su borrachera y sonrió. «Melissa, eso no está bien. Deberías comer lo que te parezca más delicioso al principio. De esa forma, podrás apreciar plenamente sus aspectos más deliciosos. Probarlo cuando está lleno y saciado no le hará justicia a la comida». «No, sigue siendo tan delicioso como puede ser», respondió Melissa con firmeza y terquedad. Los hermanos tuvieron una feliz charla, y después de digerir sus comidas, limpiaron los platos, cubiertos y almacenaron el aceite que se utilizó para freír el pescado. Después de ocuparse, llegó el momento de revisar. Uno actualizó sus conocimientos contables mientras que otro continuó leyendo el material de estudio y las notas. El tiempo se gastó al máximo. A las 11, los hermanos apagaron la lámpara de gas y se fueron a la cama después de lavarse. Klein se sintió atontado mientras miraba la oscuridad frente a él. Una figura con una cazadora negra y un sombrero de copa partido a la mitad apareció de repente en la visión de Klein. Fue Dunn Smith. «Capitán». Klein se despertó de un sobresalto y supo que estaba soñando. Los ojos grises de Dunn permanecieron tranquilos, como si estuviera mencionando algo trivial. «Alguien se ha colado en tu habitación. Coge tu revólver y llévalo al pasillo. Déjanos el resto a nosotros». «¿Alguien se ha colado en mi habitación? ¿El observador finalmente ha tomado medidas?». Klein saltó asustado, pero no se atrevió a preguntar más. Todo lo que hizo fue asentir y decir: «Está bien». La escena ante sus ojos cambió inmediatamente cuando apareció una franja de colores como el estallido de burbujas. Los ojos de Klein se abrieron mientras giraba cuidadosamente la cabeza. Miró hacia la ventana y vio una espalda delgada pero desconocida parada en su escritorio, hurgando en busca de algo en silencio. Capítulo 28. Orden secreta. Badum, badum, badum. El corazón de Klein comenzó a latir rápidamente. Se encogió antes de expandirse abruptamente. Hizo que su cuerpo temblara suavemente. Hubo un instante en que casi se olvidó de lo que tenía que hacer hasta que la figura acechante se detuvo de repente. La figura aguzó un poco las orejas como si estuviera atento a cualquier cambio. La sangre fluyó de su cerebro cuando Klein recuperó sus habilidades cognitivas básicas. Buscó debajo de la almohada la empuñadura de madera del revólver. Sintió la sensación firme pero suave mientras se calmaba rápidamente. Silenciosa y lentamente sacó el revólver y apuntó a la cabeza del intruso. Para ser honesto, no confiaba en golpear al intruso. Aunque ya era capaz de dar en el blanco de forma estable durante la práctica, una persona en movimiento y un objetivo fijo eran completamente diferentes. No fue lo suficientemente arrogante como para confundir a los dos. Sin embargo, recordaba vagamente algo de su vida anterior. La idea general era que un arma nuclear tenía la mayor fuerza antes de su lanzamiento. El principio se mantuvo en su situación actual. La mejor disuasión fue antes de disparar. Al no apretar el gatillo o disparar a ciegas, el intruso no pudo determinar si era o no un novato completo que tenía una probabilidad extremadamente alta de fallar. Sus preocupaciones y temores lo harían deliberar más, lo que haría que se contuviera. En un instante, otro pensamiento surgió en él. Inmediatamente hizo que Klein se volviera decisivo. No era el tipo de persona que se calmaba cuando se enfrentaba al peligro. En cambio, ya había imaginado la situación cuando se enfrentó al observador, utilizando la intimidación en lugar de atacar. El imperio adicto a la comida tenía un modismo: donde hay precaución, no habrá peligro. Cuando Klein apuntó con su arma al intruso, el hombre delgado se quedó paralizado de repente, como si hubiera sentido algo. Después de eso, escuchó una voz que escondió una risa. «Buenas noches, señor».
El hombre escuálido juntó ambas manos y su cuerpo pareció tensarse. Klein se sentó en la litera de abajo, apuntó a la cabeza de la persona con el revólver y trató de hablar con la mayor tranquilidad y naturalidad que pudo. Por favor, levante ambas manos y dé la vuelta. Intenta hacerlo despacio. Para ser sincero, soy muy tímido y me pongo nervioso con facilidad. Si te mueves demasiado rápido, puede asustarme y no puedo garantizar que no haya una situación en la que falle. Sí, eso es correcto. El hombre escuálido levantó ambas manos y las acercó a su cabeza antes de girar su cuerpo poco a poco. Lo primero que apareció a la vista fue un traje negro ajustado con botones prolijos. A continuación, captó un par de cejas marrones que eran gruesas y afiladas. Los profundos ojos azules del intruso no reflejaban miedo, sino que miraban a Klein con la intensidad de una feroz bestia. Parecía que si Klein se descuidaba por un segundo, la otra persona saltaría hacia adelante y lo haría pedazos. Apretó el asa con fuerza mientras hacía todo lo posible por parecer tranquilo e indiferente. Solo cuando el hombre delgado lo miró completamente, Klein señaló con la barbilla hacia la puerta. Él dijo suave y gentilmente: «Señor, llevemos esto afuera. No perturbe los hermosos sueños de los demás. Oh, mantén tus movimientos lentos. Aligera un poco tus pasos también. Es una cortesía básica para un caballero». Las frías pupilas del hombre delgado rodaron mientras le lanzaba una mirada a Klein. Continuó levantando las manos mientras caminaba lentamente hacia la puerta. Bajo el objetivo del revólver, giró la manija y abrió lentamente la puerta. Cuando la puerta estaba entreabierta, de repente se bajó y rodó hacia adelante. La puerta fue tirada por un fuerte viento y se cerró con un portazo. Benson, que estaba en la litera de arriba, se agitó. Casi se despierta aturdido. En ese momento, una melodía pausada y serena entró desde afuera. La voz pesada y cómoda comenzó a cantar. Oh, la amenaza del horror, la esperanza de los gritos carmesí. Al menos una cosa es cierta, que esta vida vuela. Una cosa es cierta y el resto son mentiras. La flor que una vez floreció para siempre muere. El poema parecía poseer el poder de calmar y relajar a los demás. Benson, que estaba en la litera de arriba, y Melissa, que estaba en otra habitación, volvieron a quedarse dormidos en medio de su aturdimiento. El cuerpo y la mente de Klein también estaban en paz y tranquilidad. Casi bosteza. La forma en que el hombre delgado se había alejado era tan ágil que no pudo reaccionar a tiempo. Mirando la puerta cerrada, sonrió y murmuró para sí mismo: «Puede que no lo creas, pero apretar el gatillón no liberaría una bala. La cámara vacía para evitar accidentes». Después de eso, Klein escuchó el poema de medianoche mientras esperaba pacientemente a que terminara la batalla afuera. En un minuto, la tranquila melodía que se asemejaba al reflejo de la luz de la luna en la superficie de un lago se detuvo y la noche oscura reanudó su profundo silencio. Klein hizo girar el cilindro en silencio y alejó la cámara vacía mientras esperaba el resultado. Esperó con inquietud 10 minutos completos. Justo cuando se preguntaba si debería investigar, escuchó la voz seria y cálida de Dunn Smith desde la puerta. «Está resuelto». Klein exhaló. Sostuvo su revólver y tomó su llave. Descalzo, se acercó con cuidado a la puerta antes de abrirla silenciosamente para ver la cazadora negra y el sombrero de copa partido a la mitad. Dunn Smith estaba allí de pie con sus ojos grises profundos y tranquilos. Cerró la puerta detrás de él y siguió a Dunn hasta el final del pasillo y se detuvo en medio de la débil luz carmesí de la luna. «Me tomó un tiempo entrar en su sueño», dijo Dunn con calma mientras miraba la luna roja fuera de la ventana. «¿Conoce sus antecedentes?» Klein se sintió mucho más aliviado. Dunn asintió y dijo: «Una antigua organización conocida como la Orden Secreta. Fueron establecidos en la Cuarta Época y están relacionados con el Imperio Salomón y varios aristócratas caídos de ese periodo. El diario de la familia Antigonus vino de ellos. Debido a la negligencia de un miembro, ingresó al mercado de antigüedades y fue obtenido por Belch. No tuvieron más remedio que enviar gente a buscarlo». Sin esperar la pregunta de Klein, hizo una pausa antes de continuar. «Capturaremos a los miembros restantes que tengan según las pistas. Bueno, puede que no termine demasiado bien. Estos tipos son tan buenos escondiéndose como las ratas en las alcantarillas. Pero, como mínimo, creerían que probablemente hemos obtenido el cuaderno de la familia Antigonus o que hemos obtenido una pista crítica. En ese caso, siempre que no sea algo extremadamente crucial o importante, abandonarían la operación. Esa es su filosofía sobre la supervivencia».
¿Qué pasa si el cuaderno es extremadamente crucial e importante?, preguntó Klein preocupado. Dunn sonrió sin responder. En cambio, dijo, sabemos muy poco de la orden secreta. Nuestro éxito esta vez se debe a su agudo ingenio. Esta contribución es toda tuya. A la luz de la posibilidad de peligros ocultos y de cómo la percepción aumentada ayudaría a encontrar el cuaderno, tiene la oportunidad de elegir. Una oportunidad de elegir. Klein adivinó vagamente algo mientras su respiración subconscientemente se volvía pesada. Dunn borró la sonrisa de su rostro mientras decía con toda seriedad, ¿quieres convertirte en un villande? Solo puede elegir la secuencia inicial de una secuencia incompleta. Por supuesto, puede renunciar a esta oportunidad y optar por acumular el mérito que ha obtenido. Entonces, todo lo que tienes que hacer es esperar hasta que haya suficiente espacio para convertirte en un insomne, que también es la primera secuencia completa que la diosa ha otorgado a los halcones nocturnos. De hecho, Klein se sintió encantado y no tuvo ninguna emoción vacilante. Tomó la iniciativa de preguntar, entonces, ¿de cuál de las secuencias 9 puedo elegir? Tengo que tener información detallada para decidir si darme por vencido o aceptar, así como elegir cuál. Dunn se dio la vuelta y pareció estar envuelto en el velo carmesí que brillaba sobre él. Miró a Klein a los ojos y dijo lentamente, aparte de los insomnes, la iglesia tiene 3 fórmulas de pociones de secuencia 9. Uno de ellos es Inquisidor Misterioso, que también es el poder que controla el viejo Neil. J.E., Rosanne probablemente te ha mencionado esto. Ella nunca puede morderse la lengua. Klein sonrió con torpeza, sin encontrar una respuesta. Afortunadamente, a Dunn no le importó mientras continuaba. Nuestra fórmula de poción de Inquisidor Misterioso y las secuencias posteriores que no están directamente encadenadas se obtuvieron de la Orden Asceta de Moisés. En ese entonces, se decía que aún no habían caído en la corrupción. Persistieron en sus costumbres y preceptos, decididos en la búsqueda del conocimiento. Mantuvieron sus secretos estrictamente confidenciales. Cualquiera que ingresara a la orden tendría prohibido hablar durante 5 años después de convertirse en Inquisidor Misterioso. Aprenderían a guardar silencio para cultivar y mejorar su enfoque. El lema de la Orden Ascética de Moisés, haz lo que quieras, pero no hagas daño, comenzó con ellos. Los inquisidores misteriosos tienen un comprensivo pero rudimentario entendimiento de la magia, la brujería, la astrología y otros conocimientos místicos. También conocen un buen número de rituales mágicos, pero pueden sentir fácilmente ciertas existencias que se esconden entre la materia. Por lo tanto, deben tener cuidado y mostrar respeto por sus poderes como villande. Carecemos de una gran parte de este grupo de secuencia, lo que hace que sea una cadena incompleta. Por ejemplo, su secuencia 8. Por supuesto, tal vez la Santa Catedral la tenga. Esto prácticamente cumple con todos mis requisitos. Klein asintió levemente, hasta el punto de tener ganas de elegir. Afortunadamente, todavía recordaba ciertas cosas. ¿Qué hay de los otros 2? El segundo tipo se llama coleccionista de cadáveres. Un buen número de cultistas que adoran a la muerte en el continente sur la eligen. Después de consumir la poción, los espíritus muertos poco inteligentes los confundirían con uno de su clase y no los atacarían. Ganarían resistencia al frío, la descomposición y la corrosividad de las auras cadavéricas. Podrán ver directamente una parte de los espíritus malignos y ver las características y debilidades de las criaturas no muertas, así como obtener ciertas mejoras de atributos. Tenemos la secuencia 8 y la secuencia 7 que le siguen. JE, probablemente puedas adivinar la secuencia 7, Medium Espiritual. Esto fue elegido por Dali en ese entonces, describió Dunn en detalle. Medium Espiritual parece misterioso y genial, pero lo que más quiero es captar el conocimiento del misticismo. Klein no intervino, todo lo que hizo fue escuchar en silencio. Dunn Smith miró de reojo a la luna carmesí y dijo, solo tenemos la secuencia 9 del tercer tipo. Si la Santa Catedral tiene más, no estoy seguro. Se llama Vidente. ¿Vidente? Los ojos de Klein se contrajeron al recordar el pesar que el emperador Roselle había dejado en su diario. Lamentó no elegir a aprendiz, merodeador o vidente. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.